Bueno, le vamos a preguntar a Juan, ¿están arreglando su interna? Yo creo que se van a organizar, ¿no? En algún momento. Y esto es parte de eso. Tuvieron una interna a cielo abierto durante los 3 años de gobierno con el presidente, la vicepresidenta, pero llegó el momento para la lucha para el poder. Se organizaron en el 2019, se organizaron en otras oportunidades y se van a volver a organizar ahora. Entonces tenemos que estar concentrados nosotros en qué le contamos a la sociedad, qué le proponemos a la sociedad y cómo escuchamos a la sociedad. Eso significa que son competitivos, de algún modo lo está... Sí, son competitivos. Son competitivos. Bueno, de hecho, nunca un oficialismo le va bien en las encuestas, está arriba en las encuestas. Además de que a Kicillof, y tienen provincias como la provincia de Buenos Aires, donde son más competitivos que en otras, a un oficialismo nunca se lo subestima. Ahora, Juan, esto de que Kicillof es competitivo, ¿cómo se explica que con los niveles de pobreza que tiene la provincia de Buenos Aires, lo Laura golpeada está que fue... por eso que le pregunta no, por la pandemia, pero ¿cómo se explica que Kicillof sea competitivo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la provincia de Buenos Aires recibe una ayuda del Estado Nacional muy importante. En algunos lugares hay una conexión genuina entre Cristina Kirchner y ciertos votantes por un pasado que por ahí algunos recordarán con cariño, de mayor consumo, y por una representación social de distintas maneras, sin subestimar a nadie, pero a través de los movimientos sociales, de los planes, también hay ahí una conexión que algunos dirán es clientelar, otros dirán, bueno, es más folclórica, lo que fuese, pero hay distintos tipos de vínculos del kirchnerismo con un porcentaje de la provincia de Buenos Aires. Es competitivo, pero también la provincia de Buenos Aires en la elección legislativa del 2021 la ganó Juntos por el Cambio. Pero permitime este dato, así para que entender... Tampoco es que la provincia de Buenos Aires no se puede ganar, la ganó María Eugenia Vidal en el 2015. Sí. Pero en general... Y va a ser un esfuerzo ganarla, pero es una batalla que vale la pena absolutamente. ¿Vos algunos pequeños el INDEC microfraudes en el interior de... Más allá de que Marco Labaña pues, es una persona que respetamos... yo he sido colega de él en la Cámara de Diputados, antes de estar en el frente de todos, una persona respetable, pero el INDEC se merece, además de la impronta que le dio nuestro gobierno, de sanearlo, de normalizarlo, se merece una nueva ley en algún momento que le dé una autonomía y una seguridad, como hablaba hace un rato Ricardo López Murphy del Banco Central. Nosotros sin estadísticas... De todas maneras, la truchada se dio en el 2010, ¿no? Se dio en el 2010. Y ahora se nota por qué... Pero en este censo hubieron problemas. Los datos llegaron mucho después, los datos provisorios no tienen poco que ver con los datos definitivos. No fue un censo ejemplar. Y en materia de inflación, los números los seguimos de cerca porque hay que cuidarse de un ministro de Economía como Sergio Massa que puede caer en la tentación de querer tocarlo. Entonces, ojalá tenga el INDEC mayor autonomía y si no se la va a dar este gobierno, en algún momento se la daremos nosotros cuando nos toque gobernar. Y de una justicia que es un péndulo, ¿no? Como todo en la Argentina, que pasa de desoír la voz de las mujeres a que la palabra de las mujeres es ley. O sea, es ni lo uno ni lo otro, que se desentiende de los hechos, porque con un mínimo estudio socioambiental vos podías conocer... incluso, bueno, peritaje psicológico a la madre, ¿no? Que luchó mucho por esa tenencia para terminar así. Exactamente. Que no dejó que su hijito viva en condiciones con sus tíos, en condiciones amorosas como las que estaba, y finalmente con este final. Pero digo, una mínima investigación judicial hubiera detectado esto y hubiera prevenido la muerte de Lucio. Juan Manuel, está la ley que va a ser tratada en el Congreso, creo que tiene media sanción. ¿Ustedes la van a apoyar? Sí, ya la votamos en diputados y falta la media sanción de Senado, que el presidente creo que lo incorporó en extraordinarias. Ojalá salga la ley, es un caso por demás horroroso, pero pensar que pueden existir otros casos y que no se están detectando nos tiene que poner en alerta a todos, sobre todo los que tenemos responsabilidades públicas en cualquier lado. Juan Manuel, esto, ¿no? Plantear esto que se plantea poco, que es esto de que la justicia pasa de un lado al otro, ¿no? Hace 10, 20 años iba una mujer golpeada, no le creían, y ahora en los casos de tenencia, que hay muchos casos así, de tenencias en donde hay violencia por parte de la mamá, la justicia plantea, bueno, no como planteó la jueza del caso Dupuy, ¿dónde va a estar mejor si no es con la mamá? A veces no está mejor con la mamá. La justicia tiene que ser profesional y en la Argentina hemos tenido una justicia profesional, pero que se ha degradado mucho. Un juez, una jueza para tomar esa decisión además tiene informes técnicos de peritos y se tiene que basar en eso, no en si va a estar mejor con la mamá o el papá porque creemos
alguna concepción ideológica o no, lo que fuese, o cultural. La justicia debe ser mucho más profesional de lo que es, y con profesionales probos y con exámenes técnicos vas a poder tomar una decisión que te la tenés que bancar además como juez, ¿no? Y por más que haya críticas de cualquier parte. Y el jueves hay una nueva reunión en Comisión de Juicio Político para ir por la Corte. Sí, el Congreso empezó las sesiones extraordinarias, que empezó en el 23 de enero, con una agenda que no tiene nada que ver ni con los problemas que tiene la justicia como este, porque es una agenda del poder kirchnerista, que nos obliga a nosotros a participar en defender la independencia del Poder Judicial, que es un valor en sí mismo. O sea, un país que tiene independencia del Poder Judicial tiene seguridad jurídica. Si tiene seguridad jurídica, nos garantizamos todos los habitantes y los que quieran venir a apostar a la Argentina en que su propiedad va a ser cuidada y la va a poder tener, que sus derechos van a poder ser ejercidos, en fin, una cantidad de cosas básicas que tiene que tener cualquier democracia moderna. Y esa es la agenda de hoy del poder del kirchnerismo, que va a seguir este jueves, va a seguir el jueves que viene y no sabemos por cuánto tiempo. Tal vez los próximos 2 o 3 meses el Congreso solo se dedique a querer enjuiciar a la Corte. ¿Cuál puede ser el efecto? Porque un poco lo que dice el kirchnerismo es, bueno, que la van a extender. Al principio iba a ser una cosa express, acotada. Ahora no, apuntan a que ese show continúe. Ese show tiene un objetivo, a mi modo de ver. ¿Puede tener efecto sobre los jueces, sobre los integrantes de la Corte Suprema? Porque la idea es limarlos, ¿no? Desgastarlos. Es desgastarlos, es disciplinarlos, y si no pueden hacer eso es convertirlos en enemigos. En el relato del lawfare, que es este invento que hizo Cristina Kirchner de yo no soy una persona que cometió delitos, sino que soy una dirigente política perseguida por el Poder Judicial, los medios de comunicación y la oposición. Bueno, tengo que terminar de poner al Poder Judicial en el rol de enemigo. ¿Para qué? Si revisan mi sentencia, si no me dan la razón, es porque eran mis enemigos. Si viene otro juicio, como puede venir Otesur o Los Sauces, cuando termine mañana la feria judicial, se pueden reabrir juicios, o está Cuadernos, otra cantidad de expedientes que tiene Cristina Kirchner que enfrentar, decir, bueno, lo que pasa es que el Poder Judicial es mi enemigo. Entonces, desgastarlo, apretarlo y ponerlo en esa condición. Y me parece que la Corte y el Poder Judicial en general no entró en ese juego, dijo, soy independiente. Y el pedido de juicio principal que promueve el oficialismo es solo por 2 casos. En 3 años de gobierno, la Corte tuvo 2 casos adversos, que a mi modo de ver fue absolutamente moderada y prudente la Corte en esos 2 expedientes. Entonces no toleran ni siquiera 2 casos, porque en definitiva por lo que están luchando es por la impunidad. Juan, hablamos acá, bueno, de internas, de candidaturas. Dijo Lilita Carrió que podría ser candidata. ¿Puede ser candidata? Sí, puede ser candidata, porque me parece que hay que aportar. A ver, esto puede serlo, puede no serlo. Es una novedad que aporta al debate. Nosotros, digo, nos tiene que preocupar quiénes son los candidatos, nos tiene que preocupar quién vaya a ser el presidente de la nación, pero nos tiene que preocupar algo previo, que es qué carácter va a tener Juntos por el Cambio, qué ideas va a proponer Juntos por el Cambio, y una forma de discutir esas ideas es a través de las candidaturas. El mejor momento de los últimos años fue en el 19. Nos contaba... Bueno, se había hecho un gran esfuerzo durante el gobierno de Cambiemos por darle un montón de herramientas al Poder Judicial para que pueda investigar, por respetarlo, básicamente, por respetar su independencia, por una cantidad de medidas hacia adentro del gobierno. Nosotros, por ejemplo, la ley de acceso a la información. Hoy, el periodismo, nosotros mismos, con una ley le preguntamos por escrito a cualquier sede del gobierno nacional cualquier información, y si no la tiene publicada, nos la tiene que brindar. Y eso transparenta todo, eso previene la corrupción. Hubo una cantidad de medidas que se tomaron que nos mejoraron, y muchas de ellas se volvieron para atrás. El expediente electrónico, por ejemplo, que vos no puedas arrancar un expediente... Truchar el expediente. Truchar el expediente. Basta de coser expediente. No, ahora, Juan, lo había pasado todo digital. Sí. Exacto. Y había un gobernador de una provincia que le dijo al presidente, pero ¿y después si tenés que cambiar una página? Como, no podés. Eso fue fantástico. Justamente para eso. No, entonces no lo usamos. No. Me parece, no sé si... bueno, no quiero hacer nombres, mejor. Bueno, con el voto electrónico un poco que pasa eso, bueno, ¿no? y el sistema También. para transparentar los gastos públicos en las provincias también fue una discusión. Para que todo estuviera online,
Plataformas como comprar y contratar son plataformas que se crearon durante la gestión de Cambiemos. Claro. Entonces, si uno es proveedor del Estado o quiere ser proveedor del Estado, encuentra la licitación, se anota, es transparente. Esa plataforma, justo pedí un acceso a la información, por eso hace poco, tuvo excepciones en los últimos años, cada vez más excepciones. Hoy no vamos a usar contratar IFE, porque... ¿te acordás? Cuando comenzó la pandemia, las compras se detectaron porque justamente están publicadas. Eso en abarata comprar. los costos del Estado, permite que todo el mundo compita, competir, Claro. como decía Federico, es sano en todas las... Paula, Ahora, las Juan, etapas de la vida. pero digo, voy a ser un poco de abogada del diablo. Pierden las elecciones finalmente en el 19. ¿Le importó más la gente la economía que el avance en contra de la corrupción? Digo, porque cuando vos mirás encuestas, a la gente le Yo importa no creo la corrupción. que a la gente no le importe la corrupción. Creo que No, le no importa, dije que no le importe, pero dije que finalmente no. le importó más En la orden de marcha de la Pasaron prioridad. muchas economía, ¿no? cosas, entre otras los problemas que tuvimos en la economía, pero creo que la sociedad cada vez internaliza más que la corrupción también tiene que ver con su bienestar económico. Que un Sí. país mucho más honesto es un país mucho más justo para todos. Yo quería preguntarte, Sí. porque nos tenemos que ir a un corte. ¿Cuándo Lilita decidió ser candidata? Pues nos tiraste una bomba acá. No lo tiene decidido. Es una posibilidad dentro de las posibilidades que... Hay que ver el escenario, ¿no? No todo el mundo todavía definió sus Dijo candidaturas. que no iba a ni salir qué. a bailar chamamé si Claro. era Lilita siempre está ahí, candidata. ¿no? Es parte de su- Lilita me parece que es una voz importante Sí, sí. en la Argentina y en Juntos por el Cambio en particular. Sí, pero Y- alguna vez había dicho no necesito cargos para No, dar y- discusiones. Y su candidatura no implica necesariamente un cargo, es una competencia Claro, claro. para En algún aportar momento como que se ideas, había para aportar retirado. visión. Tal vez plantea esto como para... Bueno, que se- todos pueden cambiar de Sí, opinión, por ¿no? supuesto. Pueden cambiar de opinión, pero lo importante es que esas frustraciones que tenemos los argentinos las convirtamos en proyectos, las convirtamos en Por potencia. supuesto, Y claro. es a través de la política. Y me parece que Y- con todos los y efectos los buenos que tenemos los dirigentes tienen que políticos, estar. tenemos también la obligación de mejorar y muchos creo que mejoramos a lo largo del tiempo. Creo que Juntos por el Cambio cada vez es mejor y ofrece cada vez más y Ok. puede ser una alternativa. Gracias, Juan Manuel López, Juan gracias. Manuel.